Hola, buenas tardes. Hola, profe. Hola, profe. Hola. Eh, Voy a hacer un repaso de la última materia, ya que como tenemos prueba la otra semana, vamos a ver la última parte ya, lo último que vimos. Estábamos viendo, ¿cierto?, la forma en que es la nomenclatura de cómo cristalizan ciertos minerales. Vimos que hay grupos puntuales eh, que nos permiten tener este tipo de nomenclatura. Entonces, las posibles combinaciones de los elementos de simetría compatibles con el medio periódico que pueden operar en un plano son los siguientes, ¿cierto? Tenemos elementos de simetría como la rotación primaria, rotación binaria, ternaria, cuaternaria y senaria. Entonces, esos son elementos de simetría que pueden operar en un plano. Pero también tenemos grupos puntuales de planos posibles, con más de un elemento de simetría combinado. Entonces tenemos el 1, el 2, el 3, que sabemos que significa rotación primaria, binaria, ternaria, cuaternaria y senaria, más la combinación de un plano de reflexión. Entonces, por ejemplo, si tenemos dos planos de reflexión y rotación binaria, se anotaría como 2mm. Si tenemos tres planos de reflexión y rotación ternaria, se anota 3m, no 3mmm, sino 3m solamente. Si tenemos dos planos de reflexión más rotación cuaternaria, hablamos de simetría del tipo 4mm. Y si tenemos rotación senaria y dos planos de reflexión, estamos hablando de simetría 6mm. Ahí tenemos ejemplos de lo que es cada uno de estos elementos. La F representa rotación primaria, ¿cierto? Cualquier punto de la F se repite solamente cada 360 grados. Por lo tanto, se representa con un 1. La rotación binaria se representa con un 2 o con una elipse, y cualquier punto de ese rombo, ¿cierto?, se repite cada 180 grados, ¿cierto? Por eso es rotación binaria. La rotación ternaria, en donde tenemos un remolino, ¿cierto?, parecido a un remolino de 3 aspas, cada parte del remolino se repite cada 120 grados, por lo tanto es rotación ternaria, y se simboliza con un triángulo. Ahí tengo un remolino de 4 aspas que representa, ¿cierto?, la simetría cuaternaria, por lo tanto se simboliza con un 4 o con un cuadrado. Por lo tanto, el motivo se repite cada 90 grados. El motivo se repite cada 90 grados. Y la rotación senaria se simboliza con un 6 o con un hexágono. Ahí dibujaron mal, ¿eh? Debería ser un hexágono. Ahí tiene 1, 2, 3, 4, 5. ¿Ya? Es un octágono ese. Pero ahí debería ir un hexágono, ¿ya? Un hexágono debería ir ahí, pero la idea es representar con el 6 la rotación senaria. Entonces, cada 60 grados, 6 por 6 es 360, por lo tanto, cada 60 grados se repite el motivo, ¿ya? Entonces, tenemos cristales que tienen ese tipo de configuración de simetría. La letra M es para representar un plano de reflexión, ya que esta parte se repite a este otro lado. Aquí tengo dos planos de reflexión, este que está acá que es horizontal o este que está acá que es vertical, y además tengo rotación binaria, o sea, cada motivo se repite cada 180 grados, cada punto se repite cada 180 grados. Y aparte de eso, este plano de reflexión me dice que esta parte se repite acá arriba. O si considero el plano de reflexión vertical, esta parte
se repite acá al lado. Ahí tengo dos planos de reflexión en verde o dos planos de reflexión en negro. Entonces estamos hablando además de la rotación cuaternaria, por eso hay un 4, y el símbolo, ¿cierto?, del cuadrado. Entonces me dice que cada 90 grados se repite el motivo, que puede ser el vértice o puede ser el lado, cada 90 grados se repite, ¿cierto?, el motivo, y a su vez si considero la raya verde como la raya verde horizontal como plano de reflexión, veo que esta parte, ¿cierto?, se repite acá arriba. Si considero la parte verde vertical, la parte de la derecha es como que se reflejara acá a la izquierda. Es como que se reflejara acá a la izquierda. Acuérdense que es correcto decir es como. Ahora tengo este trazo negro y este plano de reflexión, perdón, esta raya negra es un plano de reflexión. Entonces como que se repitiera esta parte acá. O si considero este otro plano de reflexión, es como que esta parte se repitiera acá. Lo mismo con el triángulo, ¿cierto? Aquí estamos considerando tres planos de reflexión, 1, 2 y 3, y además rotación ternaria. O sea, cada 120 grados se repite el motivo, o considerar también los lados, cada 120 grados se repite el motivo, ¿cierto? Se simboliza con un triángulo. O si considero este plano de reflexión, me doy cuenta que esta parte es como que se repite acá abajo. Si considero este plano de reflexión, este es como que la parte de arriba se repite aquí abajo. Y si considero el del centro como plano de reflexión, la parte de la izquierda es como que se reflejara acá a la derecha. Por último tenemos esa figura que representa la rotación senaria, que significa que cada 60 grados se repite el motivo, ¿cierto? Entonces veo que ese vértice se repite cada 60 grados, ¿cierto? O puedo considerar los vértices internos, que también se repiten cada 60 grados. A su vez, tengo dos planos de reflexión. Puedo ocupar, este que está aquí, horizontal, o este que está aquí, vertical. Si considero el vertical, esta parte es como que se ve reflejada a la izquierda. Si considero el horizontal, es como que la parte de abajo se reflejara arriba. Pero también se da con estas diagonales. Con esta diagonal que está acá, también es un plano de reflexión porque se ve que esto se repite a la derecha. Y esta parte de acá, igualmente, la parte de aquí de la izquierda, es como que se reflejara a la derecha. Todos esos planos de reflexión tengo, posibles. Ya, pero en general son dos. Nos dimos cuenta, ¿cierto?, que la rotación de un ángulo de 360 dividido por 5 no me da una característica de simetría. Sí puedo hacer rotación con dos ejes o binaria, con tres ejes o ternaria, con cuatro ejes o cuaternaria, con seis ejes o senaria, pero en el eje 5, vale decir, considerando un ángulo de 360 dividido por 5, no se da la simetría. No se da la simetría. No me permite una estructura cristalina ordenada. Todo esto lo vimos en un repaso, ya que hasta acá entra la materia de la prueba de la próxima semana. La prueba va a ser, como les he dicho, seguramente va a ser de alternativa. Aparte, seguramente va a ser a la primera hora de clase, o sea, como a este horario. ¿Qué otra cosa? Y los PowerPoint los he subido. No sé si me faltará alguno que subir, voy a revisar eso. Ahora estamos viendo la combinación de un eje de rotación, ¿cierto?, binario, con dos planos de simetría. Entonces tengo, por ejemplo,
esa situación, en donde la vertical, ¿cierto?, representa un plano de reflexión y da la idea como que este motivo se repite acá, o se refleja acá más bien dicho, o este otro motivo se refleja a este otro lado. Entonces estamos hablando de grupos puntuales planos. El resultado es el grupo puntual plano 2MN, ¿ya? ¿Por qué? Porque tengo dos ejes de simetría, eh, perdón, tengo dos ejes de simetría, de reflexión, perdón, que me permiten como que se repitiera o como que se reflejara los motivos. Entonces tengo un eje, no es eje, es un plano de reflexión y este es otro plano de reflexión. A su vez tengo rotación binaria. ¿Por qué? Porque cada 180 grados, ¿cierto? Es como que se repitiera el motivo. Cada 180 grados es como que se repite el motivo. ¿Ya? Acuérdense que los motivos en cristalografía están representados por una esfera que representa un átomo o un ión. Entonces ahí es más claro todavía. Aquí no se nota tanto porque queda como que quedar al revés. Pero si se dan cuenta, se repite el mismo motivo cada 180 grados. Entonces eso representa rotación binaria y tengo dos trazos que representan planos de reflexión. Por eso se simboliza como 2mm. Entonces este motivo se refleja allá o este motivo es como que se refleja acá. Combinación de un eje de rotación cuaternario, ¿cierto?, con un plano de simetría. Esa sería la situación. Entonces tengo dos planos de reflexión y tengo un cuadrado que me dice que tengo rotación cuaternaria. ¿Por qué? Porque cada 90 grados, ¿cierto? Perdón, cada 90 grados se repite el motivo. Cada 90 grados se repite el motivo. O acá, ¿cierto? Cada 90 grados se repite el motivo. Cada 90 grados se repite el motivo. Y tengo un plano de reflexión y un segundo plano de reflexión. Entonces, da la idea, como tengo un plano de reflexión acá, que este motivo se refleja acá, o este motivo se refleja acá, o este motivo se refleja acá. También considerando este como plano de reflexión ocurre lo mismo. Este motivo da la idea que se reflejara acá. Este motivo da la idea que se reflejara acá. Lo mismo con estos que están acá. Entonces, esa es la diferencia entre esa situación y la anterior, ¿cierto? También puedo considerar estos como plano de reflexión y ocurre la misma situación. Es como que este motivo se reflejara acá, como que este motivo se reflejara acá, o si considero este motivo da la idea como que se reflejara acá, o este acá, o este acá. ¿Alguna duda, alguna pregunta de lo que estoy viendo, chiquillos? Esto ya lo habíamos visto, pero es bueno que si tienen duda, la aclaro. Entonces acá tenemos, como les dije, rotación binaria, por eso una elipse. Entonces el motivo es como que se repitiera cada 180 grados. Y además tengo dos planos de reflexión, donde da la idea que este motivo se repite acá, o este motivo se repite acá, o si considero este plano de reflexión, este motivo es como que se repitiera acá, o este motivo es como que se repitiera acá. Entonces se simboliza con 2mm. Finalmente, tengo la combinación de un eje de rotación ternario con un plano de simetría. Entonces, tengo el triángulo, ¿cierto?, que me representa la rotación ternaria, o sea que el motivo se repite cada 120 grados, ¿cierto? O considerando que el motivo se repite cada 120 grados, por eso el triángulo. Aparte puedo considerar esto como un plano de reflexión, el plano vertical. Este trazo vertical se considera como un plano de reflexión porque es como que esto se reflejara a este otro lado, igual acá, igual acá. Pero también puedo considerar esta parte, este diagonal, como plano de reflexión y también ¿se dan cuenta? También se da la situación como que fuera la reflexión de cada motivo. Y si considero este otro de acá, lo mismo, también da
Da la idea como que se reflejara cada motivo. Entonces esto se simboliza simplemente como 3M. Ese fue el acuerdo que llegaron los geólogos, ¿ya? Solamente se simboliza como 3M y no 3MMM, a pesar que tiene, como ustedes pueden ver, 1, 2 y 3 planos, ¿cierto? Perdón, 3 trazos de reflexión. Después tenemos la rotación cenaria, ¿cierto? Más 2 planos de reflexión, ¿ya? Ahí podemos ver, tengo este plano de reflexión, ¿cierto? Y da la idea como que el motivo se reflejara en un espejo. Esto ocurre entonces con los átomos en un cristal. Entonces ahí tengo el hexágono que me simboliza la rotación cenaria, o sea que cada 60 grados se repite el motivo. Cada 60 grados se repite el motivo. Entonces vemos que esto se repite cada 60 grados, ¿cierto? O este de acá se repite cada 60 grados. Y además puedo considerar los planos este vertical y este horizontal, o cualquiera de los otros que están dibujados. Puedo considerar este diagonal, ¿cierto? Y este horizontal. Si considero el diagonal, este azul, se dan cuenta, el motivo es como que se repitiera. Es como que se reflejara, perdón. Si considero este trazo verde, diagonal también se da la reflexión, como que se reflejara el motivo. Si considero el horizontal, lo mismo, es como que se reflejara el motivo al otro lado del trazo. Si considero este plano vertical, también da la idea como que se reflejara. El resultado es el grupo puntual 6mm. La pregunta es, ¿hay más agrupaciones de elementos de simetría posibles? La respuesta es cualquier otra combinación o es incompatible o es reiterativa. Entonces, o es incompatible cualquier otra combinación o es reiterativa. Un ejemplo de la incompatibilidad sería 2 más 2, ya que no es posible en 2 dimensiones. ¿Ya? Y la reiterativa sería m más m, que básicamente es 2mm, porque crea inmediatamente un eje 2, o bien 2 más m, que sería igual a 2mm. Por tanto, solo existen los grupos puntuales que tenemos ahí abajo. La simetría de rotación primaria, simetría de rotación binaria, ternaria, cuaternaria, cenaria y plano de reflexión. O la rotación binaria con 2 planos de reflexión, rotación ternaria con 3 planos de reflexión. Acuérdense que no se pone M, 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 sino 3M solamente. La rotación cuaternaria con 2 planos de reflexión y la rotación cenaria con 2 planos de reflexión. Vamos a ver el otro PowerPoint ahora que hemos visto. Déjenme abrir el otro PowerPoint. Ahora vamos a ver cómo se ve en el plano esto, ¿ya? Cómo se ve en el plano. Creo que esta también la vimos, pero sirve de repaso. Ya desde la clase del viernes entraría nueva materia, o sea, materia para la segunda prueba. Esas son las redes posibles
en el plano, ¿ya? Entonces ahora ustedes entienden que cada motivo es un átomo. Cada elemento, por ejemplo, en la red oblicua que se está mostrando acá, cada punto rojo es un átomo o un ión, ¿cierto? Que conforman esta red. ¿Por qué? Porque se da que va a haber una distancia A que es mayor a la B y un ángulo gamma mayor a 90 grados. A esa se le llama red oblicua. A la red rectangular lo mismo, cada punto verde representa un átomo. Estoy viendo la red, pero solamente en el plano. Ustedes tienen que entender que la red realmente es tridimensional, ¿ya? Por lo tanto, la red está dada por una situación como la siguiente. La verdadera red, la verdadera red es tridimensional. ¿Qué significa eso? Significa que ocurre esta situación. Les voy a mostrar una cajita con volumen. Entonces, lo que estamos viendo ahora es un plano solamente, ¿ya? Estamos viendo la red plana. Entonces, estamos viendo la cara de un cristal, ¿ya? La cara de un cristal. Pero realmente el cristal es así, es en 3D, ¿ya? La cara del cristal es en 3D realmente. Pero como estamos viendo redes planas, estamos viéndolo solamente así, ¿ya? Entonces existe una red oblicua, una red rectangular que forman una cara de un cristal. Pero la cosa realmente es así, ¿ya? En 3D. Eso quería dejarles claro. También tengo la red rectangular en donde A también es mayor que B, pero el ángulo entre esos dos lados, entre esas dos distancias, que conforman la distancia entre este átomo y este átomo y este otro, ¿ya? Entonces, cuando hablábamos de motivos para entender la simetría, en el fondo son átomos, ¿ya? Y en este caso no queda uno hacia arriba o uno hacia abajo, ¿se dan cuenta? Entonces, esta distancia es mayor que esta y tengo un ángulo entre los catetos de la red rectangular de 90 grados. En el caso de la red rómbica, A es igual a B, A es igual a B, y tengo un ángulo menor a 90 grados entre ¿cómo se llama? El lado A y el lado B. En la red hexagonal, si ustedes se fijan, puedo formar un hexágono, ¿cierto? Por eso se llama red hexagonal. A es igual a B también, y hay un ángulo entre estos dos lados de 60 grados. También cada punto representa un átomo, ¿ya? Estoy viendo la cara, ¿cierto? La cara de una celda unitaria. Entonces, cuando hablamos de celda unitaria, nos estamos refiriendo a la unidad básica en que un mineral cristaliza. La unidad básica de cristalización de cualquier mineral es la celda unitaria. En este caso estamos viendo la cara de la celda unitaria. Aquí estoy viendo otra cara de otra celda unitaria. Aquí estoy viendo la cara mayor de otra celda unitaria. Aquí estoy viendo una cara o un lado de otra celda unitaria, ¿ya? Entonces lo que estamos viendo son las celdas unitarias, pero en el plano. O sea, solamente una cara de ellas. ¿Por qué? Porque como les expliqué, la celda unitaria en el fondo es tridimensional, donde cada vértice representa un átomo o un ión. En cada vértice hay un átomo o un ión. Después se van a dar cuenta que también en el centro de las caras puede haber un átomo. Y también puede haber en el centro de esta especie de cubo, también puede haber un átomo. Pero ahí ya la red se vuelve más compleja. ¿Me van siguiendo? Entonces lo que estoy viendo acá yo son las redes en el plano que representan a su vez cada una de estas redes básicas, cada una de estas redes básicas, ¿cierto? Representa la cara de una celda unitaria. La cara de una celda unitaria. Entonces ahí tengo la red oblicua y cómo se anotaría, ¿cierto? Porque tiene rotación binaria, por lo tanto tiene que ir con esa elipse. Así se anotaría. Entonces eso me indica que este motivo se repite cada 180 grados, ¿cierto? Este motivo se repite cada 180 grados. Este motivo se repite cada 180 grados. Pero en este caso los motivos, como ustedes ven, por lo menos de los vértices, son átomos. Esa es la red oblicua. Y esa sería la, la cara, ¿cierto?, de la celda unitaria
oblicua, la cara de la celda unitaria oblicua. La red rectangular, como pueden ver ahí, la red rectangular se debe su nombre a esa forma, ¿cierto? A la forma que forma en el plano. También tiene rotación binaria, o sea, este motivo es como que se repitiera cada 180 grados. Digo, es como que se repitiera solamente con el afán de entender cómo se dibuja, porque ustedes se dan cuenta que este átomo no es el mismo que está acá, ni el mismo que está acá. Esto se mantiene así, estático, ¿ya? No hay movimiento real acá. Por lo tanto, si bien pueden ser los mismos elementos, imaginemos que sean carbono esto. Aquí tengo un carbono, aquí tengo otro carbono, aquí otro carbono, otro carbono. Pero no son los mismos átomos, ¿cierto? Este átomo no es el mismo que este. Este podría llamarse Juanito y este se llama Luchito, ¿ya? Ambos son carbonos, pero no son los mismos átomos. Eso es lo que quiero decir. Entonces, es como que se repitiera cada 180 grados, por eso tiene rotación binaria. Entonces, este lado es como que se repitiera cada 180 grados, este lado lo mismo, es como que se repitiera cada 180 grados. Pero claramente este lado no es el mismo que este otro. Ahí está un lado, ¿cierto?, de la celda unitaria rectangular. Un lado en el plano de la red rectangular, de la celda unitaria básica, ¿cierto?, en la red rectangular. La red sería todo esto. Cuando hablamos de red rectangular es todo esto. Y esta sería la unidad básica de la red, que sería un lado, ¿cierto? Solo un lado de la celda unitaria. Con lo rómbico ocurre lo mismo, ¿ya? Pero fíjense ustedes, a pesar de que es rómbica, a pesar de que esta es la figura, ¿cierto? Esa, por algo se llama rómbica, ahí está, esa forma de simetría no es capaz de generar toda la red, porque si no esto tendría que terminar en punta, ¿cierto? Como un serrucho, tendría que terminar así. Pero la red no termina así, pues. Termina como está ahí dibujada, no termina así como un serrucho. Por lo tanto, esa celda unitaria rómbica que estamos viendo en el plano acá, no representa toda la simetría de esta figura, no la representa toda, porque esta es rectangular, si se dan cuenta ustedes. Eso es lo que quiero decirles con este dibujo. Entonces ahí dice lo mismo que les acabo de decir. Entonces, una celda primitiva no contiene toda la simetría de la red. Esta es la celda primitiva, ¿cierto? La celda en el plano, ¿cierto? Porque esto realmente está en 3D, en la vida real. Esto es una cosa en 3D como cualquier cristal. Tiene volumen. Aquí solamente estoy viendo en el plano. Estoy viéndolo solamente en el plano, por eso dice red plana. Pero en el fondo, ¿cierto? Esto tiene un volumen. Y como se dan cuenta, este tipo de cara rómbica de la celda primitiva rómbica no representa toda la simetría, ¿cierto?, de esto, porque no termina como serrucho como les dibujé antes, porque tiene esta forma también, tiene esta forma, a pesar de que es rómbica, tiene esta forma. Por lo tanto, para poder representar toda la red no basta el rombo. Eso es lo que está diciendo. Una celda primitiva no contiene toda la simetría de la red. Y cada elipse, ¿cierto?, representa rotación binaria, ¿cierto? Este punto es como que se repitiera cada 180 grados, este punto es como que se repitiera cada 180 grados, cualquier punto de la red es como que se repitiera cada 180 grados. Es como que se repitiera cada 180 grados. El plano de deslizamiento lo que hace es representar la reflexión y la traslación juntas. Entonces, esta G representa un plano de deslizamiento que involucra como que este motivo se reflejara y después se trasladara. Como que este motivo se reflejara y después se trasladara. Pero sabemos que no hay movimiento. Acuérdense que cada motivo representa un átomo y no están en movimiento. Están formando una red. Es solamente para entender cómo se dibuja la red, que se habla de reflexión y traslación.
reflexión y traslación. Pero ¿cuánto se traslada? Media distancia, porque la distancia real entre cada motivo es esa, pero se refleja y se traslada a la mitad nomás de esa distancia. Por eso se representa como traslación un medio. Se refleja o es como que se reflejara y se trasladara la mitad. Es como que se reflejara y se trasladara la mitad. Es como que se reflejara y se trasladara la mitad. Y el plano de reflexión sabemos que se simboliza con un trazo continuo. El plano de deslizamiento como una línea, ¿cierto? Segmentada. Entonces ahí aparece la red hexagonal que combina planos de reflexión con planos de deslizamiento. Eso con la red hexagonal. Entonces obviamente la red hexagonal forma hexágonos, ¿cierto? Y tiene rotación senaria, pero además tiene planos de reflexión y planos de deslizamiento. Fíjense, aquí está considerando este plano de deslizamiento, ¿cierto? Entonces como que se reflejara acá y se traslada la mitad de la distancia, la mitad de esta distancia, que esta es la distancia real. Es como que se reflejara acá y se traslada a la mitad, como que se reflejara acá y se traslada a la mitad, como que se reflejara acá y se traslada a la mitad. Eso es con el fin solamente de dibujar la red, todo lo que estamos hablando. Y aquí tengo un plano de reflexión y da la idea como que este punto se reflejara acá, ¿cierto? Como que este punto se reflejara acá. Pero acuérdense que estos son átomos, no hay una reflexión real, son átomos distintos. Y ahí está lo que les decía, ¿cierto? Es como que se refleja y se traslada a la mitad. ¿Qué mitad? La mitad de la distancia total que hay en una columna de átomos, porque esta es la distancia total entre átomo y átomo, ¿cierto? Entre esa columna. Por eso dice, es como que se refleja, porque ahí está el plano de deslizamiento, ¿cierto? Es como que se refleja y se traslada a la mitad. Es como que se refleja y se traslada a la mitad. No sé si queda claro. Ahí también tengo un plano de reflexión, si se dan cuenta. ¿Ven? Es como que se reflejara el motivo, pero no es reflexión real, porque este átomo es distinto a este otro, ¿cierto? Aun cuando sean el mismo elemento. Y ahí tengo otros planos de deslizamiento y ocurre lo mismo, miren. Es como que se refleja y se traslada a la mitad. Es como que se refleja y se traslada a la mitad. Es como que se refleja y se traslada a la mitad. Es como que se refleja y se traslada a la mitad. Por eso se representan como plano de deslizamiento, ¿ya? O sea, con una línea segmentada. Ahí está la red hexagonal, ¿cierto? ¿Y cómo se representaría? Entonces nos damos cuenta que tenemos la red hexagonal, ¿cierto? Pero a su vez, este punto tiene rotación senaria, o sea, se repite el motivo cada 60 grados, considerando este el hexágono, ¿cierto? Entonces el motivo se repite cada 60 grados. Solamente se habla así con el fin de dibujar la red o representar la red. Es como que este motivo se repitiera cada 60 grados. Pero sabemos que la realidad es que este átomo no es el mismo que este otro, y este átomo tampoco es el mismo que este otro. Si hubiera que ponerle nombre a los átomos, este podría llamarse Mateo, y ahí está Mateo y no se repite en ninguna otra parte. Aquí se llama, aquí está Juanito, aquí está Pedro, ¿ya? Lo que pasa es que en este caso se ve como que se repitieran porque es el mismo átomo, ¿ya? Estamos hablando de la red hexagonal. Entonces este motivo es como que se repitiera cada 60 grados. Por eso se dibuja, ¿cierto?, el hexágono, indicando que hay rotación senaria, ¿cierto? Pero a su vez, este triángulo que está acá, que es una parte del hexágono, ¿cierto? Este triángulo que está acá, que es una parte del hexágono, tiene rotación terciaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el motivo se repite cada 120 grados. El motivo se repite cada 120 grados. O este lado se repite cada 120 grados. ¿Ya? Eso es lo que está tratando de mostrar el dibujo. Por eso cada triángulo tiene un triángulo en el centro, diciendo que cada motivo de ese triángulo se repite cada 120 grados. Pero el hexágono completo, si consideramos el hexágono completo, tenemos que los vértices, ¿cierto?, del hexágono se repiten cada 60 grados. Por eso aparece el hexágono indicando que tiene rotación senaria. Entonces, esa sería la cara de la celda unitaria hexagonal. La cara de la celda unitaria
en el plano hexagonal. Entonces esta sería la red hexagonal y esta sería la cara o una fotografía, ¿cierto?, en el plano de la celda unitaria hexagonal. Entonces me indica rotación senaria cada vértice y a su vez cada triángulo, ¿cierto?, está formado por dos triángulos, tiene rotación ternaria y cada uno de los lados tiene rotación a su vez cada 180 grados, ¿cierto? Binaria, rotación binaria. Es como que se repitiera el motivo cada 180 grados. Por eso aparece la elipse también en los lados. Por eso aparece la elipse en los lados. Y también tiene planos de reflexión, ¿se dan cuenta? Acá tengo otros planos de reflexión. Entonces, todos esos elementos de simetría se pueden ver en la red hexagonal. La red cuadrada es la más simple, la más clara de entender. Un ejemplo de un mineral que cristaliza en la red cuadrada, que en 3D se habla de red cúbica, es la sal común, el mineral llamado halita. También la pirita también cristaliza como cubos. Entonces esa sería la cara de la celda unitaria cúbica. Entonces hablamos de la red cuadrada, porque estamos viendo solamente en el plano, estamos viendo solamente una cara del cristal. Por eso estamos viendo el plano solamente. Y también tiene hartos tipos de simetría. Cada vértice tiene rotación cuaternaria, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el motivo se repite es como que se repitiera cada 90 grados. El motivo es como que se repitiera cada 90 grados. A su vez, los lados tienen rotación binaria, o sea, se repiten, es como que se repitieran, ¿cierto? Cada 180 grados, es como que se repitieran cada 180 grados. Lo mismo acá, es como que se repitieran cada 180 grados, ¿ya? A su vez, esto me representa un plano de deslizamiento, porque es como que se reflejara y bajara, media distancia. Es como que se reflejara y bajara a media distancia. Lo mismo acá, ¿cierto? Aquí también hay un plano de deslizamiento, entonces como que se reflejara y bajara a media distancia. Acuérdense que la distancia completa sería esta, considerando esto como plano de deslizamiento. Entonces como que se reflejara y bajara. Y además tengo estos planos de reflexión, porque si consideramos este plano de reflexión acá, este motivo es como que se repitiera acá, este motivo es como que se repitiera acá. Entonces todas esas cualidades de simetría tiene la red cuadrada. Ahí vemos la cara que tiene la celda unitaria cúbica. Eso sería una cara solamente de la celda unitaria cúbica, con sus diferentes tipos de simetría. Esta parte, los vértices, ¿cierto?, con simetría cuaternaria, los lados con simetría binaria, los planos de deslizamiento y los planos de reflexión, ¿cierto?, que son los trazos continuos. Aquí están mostrando como que el motivo es esto, ¿ya? Ese es el motivo, ¿ya? Eso está representando como un átomo. Entonces, el motivo más la red es invisible, ¿cierto? La red es invisible, está formada por la interacción de electromagnetismo que tienen los átomos entre sí. Por lo tanto, la red yo no la puedo dibujar. Lo que yo dibujo es cómo se repiten los motivos, o sea, cómo se repiten los átomos y sus relaciones geométricas. Entonces, si este es el motivo y lo combino con esa red, quedaría así el cristal, ¿cierto? Al combinar el motivo con la red que es invisible. Ahora, aunque esto realmente es más exactamente la red, ¿ya? Porque cada punto negro representaría un átomo. Realmente una red es así, no así, ¿ya? Aquí estamos combinando este motivo que es complejo con una red y por eso se repite de esta forma, ¿ya? Porque el motivo es complejo, pero en la realidad los motivos son átomos, por lo tanto un solo punto. Entonces esto se asemeja más a una red más motivo, en donde el motivo es el punto negro,
¿Alguna duda, alguna pregunta, chiquillos, por favor? ¿No hay dudas? Voy a abrir otro Power ya. Por mientras me escuchan ahí, voy a abrir otro Power, voy a cerrar un poco. Se me olvidó grabar. Y ahora estamos grabando nuevamente. Voy a cerrar esta imagen y voy a abrir otra imagen. Voy a abrir esta. Y ahora al tiro vamos a ver la imagen. Esperen que se abra. Entonces, ahí tengo también lo mismo, ¿cierto? Los distintos tipos de celdas unitarias que existen en el mundo mineral, de los cuales cualquier mineral que usted escoja lo tiene que asociar a una red cristalina, ¿ya? O va a ser del sistema cúbico, del sistema tetragonal, del sistema ortorrómbico, hexagonal, trigonal, monoclínico o triclínico. Y dentro de este sistema, por ejemplo, si es del sistema ortorrómbico, puede ser una celda unitaria primitiva, que te indica que tiene solamente átomos en los vértices de ese paralelepípedo, te indica que A, el lado A es distinto al lado B, y el lado B es distinto al lado C, o sea, todos lados tienen distinta distancia. Y a su vez, los ángulos, todos los ángulos entre los lados es de 90 grados. Así se caracteriza la red ortorrómbica. Pero puede que no sea la primitiva, la celda unitaria de tu mineral, sino que sea esta que está acá, en donde tiene, que es la llamada I, ¿es cierto?, centrada en el interior, en donde tengo un átomo centrado en el interior, aparte de los átomos que están en cada vértice. O puede ser la F, sigo en el sistema ortorrómbico, pero estamos hablando de una centrada en todas las caras. O sea, en cada átomo, en cada cara, aparte de los átomos que tengo en cada vértice, tengo un átomo en cada cara de los lados. ¿Se dan cuenta? Entonces tengo un átomo ahí, tengo un átomo acá, tengo un átomo ahí, tengo un átomo acá. Normalmente ese átomo que está en el centro es distinto a los que están en los vértices, ¿ya? Aquí solamente te están mostrando la configuración, cómo es. Pero generalmente el átomo que está ahí en el centro, en una situación como la celda ortorrómbica F, que está centrada en todas las caras, generalmente ese átomo es distinto a los que está en los vértices. Lo mismo con el átomo que está en el centro, que es centrada en el interior, ese átomo que está en el centro también generalmente es distinto a los que están en los vértices. Y finalmente tenemos la centrada en dos caras, en donde tengo un átomo en cada vértice y además un átomo centrado en las caras más pequeñas, un átomo centrado en las caras más pequeñas. Pero en todo esto, ¿cierto?, se tiene que cumplir que A es distinto a B y es distinto a C. O sea, todos los lados son distintos en longitud. Y a su vez se tiene que dar que todos los ángulos entre los lados es de 90 grados. ¿Ya? Fíjense acá, la triclínica, esta es más complicada. ¿Por qué? Porque A es distinto a B, es distinto a C. Y además los ángulos que hay entre ellos son distintos. Alfa es distinto a beta y es distinto a gamma. O sea, tengo tres ángulos distintos y tres lados distintos. Esa es la red triclínica, pero esta es la única forma posible, como primitiva, ¿ya? En el caso de la monoclínica, tengo estas dos formas posibles, la primitiva, con un ángulo en cada vértice, pero también tengo la centrada en dos caras, o sea, tengo un átomo en las caras más pequeñas, donde ese átomo, les repito, normalmente es distinto a los ángulos que están en los vértices, ¿ya? Aquí no tengo ángulos centrados en los vértices ni tampoco en el centro, sino que solamente los ángulos en los vértices. ¿Qué se tiene que dar en la red monoclínica? ¿O qué se tiene que dar para que un mineral esté en la red monoclínica? Se tiene que dar que el lado A sea distinto al lado B y sea distinto al lado C. Cuando habla de A, B y C se refiere a las distancias, ¿cierto?, entre los átomos. Pues esta podría ser A, esta podría ser B y esta C. Entonces A es distinto a B y es distinto a C.
y además se tiene que dar que alfa tiene que ser igual a gamma y tiene 90 grados. Entonces, hay una situación en donde tengo estos dos ángulos, ¿cierto? Este ángulo que está acá y otro ángulo más que es de 90 grados, pero hay un ángulo que es distinto a 90 grados, que es el beta, ¿ya? Pero dice que es distinto a 120, ¿ya? Distinto a 120. Distinto a 120, pero no es igual a 90. En la red hexagonal existe esta única celda unitaria, ¿ya? Donde A es igual a B, A es igual a B, pero distinto a C. Y alfa es igual a beta, los ángulos de abajo, ¿cierto? Y gamma es igual a 120 grados. Gamma es igual a 120 grados, que vendría siendo aparentemente este ángulo que está ahí, ¿cierto? En la trigonal solamente tengo esta celda unitaria posible como primitiva, o sea, solamente ángulo en los vértices, solamente ángulo en los vértices. Igual que en la hexagonal, solamente ángulo en los vértices, por lo tanto se da solamente la primitiva. La más compleja es la ortorrómbica, que tiene 4 formas posibles, que ya la nombramos. La tetragonal tiene la forma primitiva y también centrada en el interior, que es la letra I. La letra I simboliza centrada en el interior. Y normalmente este ángulo, este átomo es distinto a los átomos que están en los vértices. Este átomo es distinto a los átomos que están en los vértices. Entonces hablamos de red tetragonal cuando A es igual a B, pero distinto a C. Hay dos lados que son iguales, pero uno es distinto. Pero todos los ángulos que hay entre los lados, alfa, beta y gamma, son de 90 grados, son de 90 grados. Y en la red cúbica, como les decía, aquí esta es la más fácil de recordar. A es igual a B, es igual a C, y alfa, beta y gamma son de 90 grados. Esta sería la primitiva, esta sería centrada en el interior, y esta sería centrada en todas las caras, centrada en todas las caras. O sea, aparte de los átomos que tengo en los vértices, tengo en cada cara que conforma el cubo un átomo. Y como les decía, ese átomo, al igual que el del centro de acá, son distintos a los que están en los vértices. Y por último les voy a mostrar otra imagen. Déjenme abrirla, por favor. Esta también es importante, porque hay otra forma en que se llaman. Hay otra forma en que se llaman, es lo mismo que estamos hablando, de las redes cristalinas. Que es las llamadas redes de Bravais. Estas son las 14 redes de Bravais, ¿ya? Que son las celdas posibles de formar. Por eso se llaman 14 redes de Bravais, porque son las 14 celdas posibles de formar por un mineral. Entonces, cualquier mineral que encontremos en el planeta Tierra va a tener una de estas formas, va a cristalizar de alguna de estas formas. ¿Ya? Es interesante que hay elementos como el carbono que cristalizan de distintas formas. Por ejemplo, tenemos el grafito, ¿cierto?, que cristaliza de una forma. También tenemos el diamante, que cristaliza de otra forma, siendo una combinación del mismo elemento. En el grafito solamente hay átomos de carbono, en el diamante también hay solamente átomos de carbono, pero la configuración es distinta, ¿cierto? Es distinta. Por eso el diamante es mucho más duro que el carbón normal, carbón coque. Y aparte tenemos, aparte del grafito y el diamante, tenemos un elemento, ¿cierto?, que actualmente se descubrió que permite que la electricidad pase más rápido aún, que es el grafeno. El grafeno, que también se descubrió hace poco, permite el traspaso de electricidad por su materia, ¿cierto?, más rápido que el cobre y es mucho más resistente que el acero. Esas son las cualidades del grafeno. Entonces vemos que el carbono puede cristalizar como grafeno, puede cristalizar como grafito,
y también como diamante. Entonces estas son las redes de Bravais. Cualquier mineral tiene que caber en una de estas redes o 14 celdas unitarias, ¿cierto? Porque también se pueden llamar así, como celdas unitarias de Bravais, en donde cada una representa, ¿cierto?, la celda unitaria de algún mineral o de varios minerales. Después vamos a ver que cada mineral, ¿cierto?, está asociada a propiedades, y una de esas propiedades es su sistema cristalográfico, o sea, cómo cristaliza. Pertenece a la red cúbica, pertenece a la red ortorrómbica, a la trigonal, hexagonal, triclínica, monoclínica o tetragonal. ¿Ya? Ya, chiquillo, no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Esta imagen es lo mismo que vimos antes, pero ahora la vemos como, en vez de mostrarlo como celdas unitarias posibles en los distintos sistemas cristalinos. ¿Cuáles son los sistemas cristalinos? Cúbico, tetragonal, ortorrómbico, esos son los sistemas cristalinos. Estas son las celdas unitarias de cada sistema cristalino, las celdas unitarias posibles. Pero a su vez cada celda unitaria representa una red de Bravais. Por eso si uno cuenta 1, 2, 3, 4, 5, cuento todas estas celdas unitarias, van a formar 14. ¿Ya? 14 redes de Bravais. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta que quieran hacerme? No, profe. O sea, yo al menos. Ya, pues entonces estaríamos hasta aquí en la prueba, ¿ya? Todo lo que se dio, porque básicamente fue un repaso, lo único que terminé finalmente de pasarles nuevos serían las redes cristalinas en 3D, que eso lo podemos dejar para la segunda prueba. Entonces, todo lo que son las redes cristalinas que vimos al final, como estas 14 redes de Bravais, que nos muestran las celdas unitarias posibles en que puede cristalizar un mineral, dependiendo obviamente de sus cualidades, de la interacción electromagnética entre sus átomos. Eso lo vamos a dejar para la segunda prueba, pero todo lo demás, que tiene que ver con la simetría de estas redes, hasta ahí entraría en la primera prueba parcial de geología. Desde la primera clase, profe. ¿Cómo? Desde la primera clase. Sí, pues, La materia. sí. Gracias. Ya nos vemos, chiquillos. Chao, profe. Que esté bien. Chao.